Amigos, ¿cómo están? Hoy compartiremos con ustedes una grabación que hiciéramos un encuentro con Fernanda Trías en la Feria Ideas Más en el Parque Rodó. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, amigos. Arranca La Máquina de Pensar en otra edición especial aquí en la Feria Ideas Más en el Parque Rodó. Agradecemos a los que han venido. Amigos, en esta ocasión, hoy vamos a hablar en La Máquina de Pensar, vamos a darle la bienvenida. Vamos a hablar de cuentos con una cuentista que se llama Fernanda Trías. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Andás bien? Muy contenta de estar acá, gracias por la invitación. Fernanda Trías, ustedes ya la conocen, es una escritora uruguaya de larga trayectoria que vive en Bogotá y que tuvo la gentileza de ir a mi presentación, así que quiero agradecerla públicamente. Gracias por haber estado ya en Bogotá. ¿Y cómo estuvo la presentación de tu libro aquí, Fernanda Trías? No soñarás flores. Primero la tuya estuvo muy buena. Muchas gracias. Me encantó ver que iban a publicar otro uruguayo contemporáneo, que no somos muchos. No hay muchos vínculos, no hay somos muchos. Vínculos, no. De hecho, tampoco los no contemporáneos tampoco, ¿no? No. Recién ahora recibí una noticia muy buena de la editorial con la que yo publico en Colombia, que es Laguna Libros, que van a sacar por primera vez, además una editorial colombiana va a publicar un libro de Mario Lebrero. La Máquina de Pensar en Gladys, que va a salir por Laguna Libros. Entonces eso es para mí un gran momento, ¿no? Claro, Porque va a estar accesible al público, sino únicamente en esa búsqueda que hacen los lectores muy interesados en tratar de encontrar. Muy especializados. Es sorprendente porque por un lado, bueno, que no se haya editado en Colombia, pero igual está editado Lebrero en Random House, en Mondadori. Sí, ¿no? por eso se ¿no? puede conseguir a través de Random, pero importado, pero no es lo mismo porque no recibe la atención de la prensa, que es lo que nosotros necesitamos para que la gente se entere y vaya y lo lea. Entonces, una cosa que me encantó y me impresionó mucho de Bogotá, me lo habían dicho, pero uno tiende a no creerlo. Yo tendía a no creerlo. Es el impulso que le dan a la cultura, la visibilidad que le dan, bueno, avisos, carteles por todos lados, donde se le da realmente, por lo menos en el espacio público y lo que sea, en la difusión, parece que se le da mucha importancia. Y de hecho, bueno, fui con ese libro que era un tiraje, no un gran tiraje, y sin embargo, programas de televisión, programas de radio, algo muy sorprendente, grandes radios también. Sí, se le da mucho espacio. Hay muchas iniciativas culturales que vienen directamente del gobierno, del gobierno municipal y después del gobierno general, porque ellos lo tienen dividido de esa manera. Y una cosa que a mí me sigue sorprendiendo y todavía no llego a dimensionar el tamaño de lo que implican las bibliotecas públicas que hay en Bogotá. O sea, hay muchas bibliotecas de altísimo nivel, con toda la tecnología gigantescas, que arquitectónicamente cada una es tremenda. Y vos decís, con que haya una de esas, uno ya tendría que estar celebrando, y hay muchas, y cada una tiene una vida propia, con su propio programación, con sus propios clubes de lectura, con sus talleres, y todo es gratuito. Sí, a mí, por ejemplo, me insistieron mucho en que frente al Museo Botero fuera una biblioteca, y realmente pensé, yo estoy de vacaciones, vine a presentar un libro, ¿para qué voy a ir a una biblioteca? La verdad que no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, igual me insistieron tanto que crucé, y nada que ver con la idea que uno puede tener de una biblioteca, ¿no? Me encontré con un espacio impresionante, con mesas de wifi, la gente parada, con cronologías, con una exposición de instrumentos antiguos. Me encontré con algo muy sorprendente, que aquí podríamos decir las instalaciones, yo qué sé, del Banco Central dedicadas a una biblioteca, bueno, algo así, por ser muy exagerado, ¿no? Pero muy moderno, valía la pena realmente ir ahí, me quedé muy asombrado. Y a una cuadra estaba el Centro Cultural Gabriel García Márquez, bueno, es impresionante, hay un montón de universidades. Pero bueno, y vos, Fernanda Trías, que ya tenés un acento un poco colombiano. Sí, ya me han dicho. Ya me lo han dicho desde que llegué varias veces y ya lo tengo que asumir porque... ¿Qué? No, está bárbaro. ¿Cuánto hace que estás allá? Aparentemente sí se me pegó. 3 años, pero muy involucrada con la docencia, entonces hablo con cantidad de estudiantes, con cantidad de gente, y se ve que
por ahí se me fue pegando, porque yo a veces sí me doy cuenta que cuando doy clases tengo que modificar un poco el vocabulario para sentir que me entienden. Obvio, Entonces sí, yo obvio. lo fui adaptando porque a veces decía una palabra muy uruguaya y yo veía las caras de desconcierto con Sí, las que sí, me sí, miraban, sí, sí, y sí. además ellos son muy respetuosos, Muy porque allá hay un tema respetuosos. con la autoridad y el usted, la formalidad. Muy Entonces, amables. son tan respetuosos y tan amables que a la profesora nunca le van a decir. Entonces te quedan mirando con los ojos grandes pero callados, y entonces yo me daba cuenta y calibraba y decía, ¿usted se entiende lo que acabo de decir? Y ahí decían, no. Bueno, entonces Claro, eso sí, me sí, 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 supongo que es por ahí que me ha afectado más el acento. Bueno, pregunto por lo del acento, y no solamente por un tema de cholulés, sino porque Fernanda Trías ha viajado mucho, y digo, y antes no se te pegaban los acentos. No, por eso pienso que está más vinculado con que realmente ahí yo me integré mucho más Claro. por el trabajo, creo. Ujú. No, y también por la intensa vida cultural que tiene Bogotá, ¿no? Ah, sí. Y que te están invitando constantemente a todos lados. Sí. Constantemente. Una de las cosas que me comentó Fernanda Trías cuando estaba allá era que ella ya solo aceptaba invitaciones a 40 cuadras de su casa para salir caminando, ¿no? Porque es un medio caótico el tránsito y hay muchísima actividad cultural, insisto. Sí, sí, no, y el tránsito, bueno, lo del tema del tránsito ya es legendario, ¿no? Es legendario, pero acá veo que también se están poniendo a tono. No, sí. Bueno, acá todo el mundo se queja del tránsito en Montevideo, pero realmente cuando uno va a Bogotá y ve lo que hay, esos Sí, claro. atascos, brutal. Igual, lo increíble es que en esos atascos, en esos taxis que andan a toda velocidad, que parecen que están jugando al GTA, PlayStation, nadie se insulta. Nadie grita, hay muy pocas bocinas. Es una cosa muy sorprendente. No sé, pero yo estaba pensando que sin los atascos no existiría Autopista del Sur, ¿no? No. Imagínate. De Julio Cortázar. Muy bueno. Exactamente. Fernanda, ¿te puedo preguntar en qué países has vivido? Porque tiene que ver con este libro que Sí. vamos a hablar ahora, no Sí, Señora porque Flores. porque todos los cuentos ocurren en todos los cuentos ocurren en alguna de las ciudades donde viví, o a veces no son ciudades, pueblos. Me fui con una beca a Francia inicialmente en 2004, y ya luego me fui quedando. Entonces primero el primer destino fue Francia, que fue el destino más difícil porque era la primera vez. Claro, y aparte del idioma. Y el idioma, que yo no lo hablaba, por cierto. Después de ahí estuve... ¿Y cuánto viviste en Francia? Estuve casi 5 años. Sí. Y fue un tiempo largo. Y fue la primera vez que, bueno, confrontada a todo lo que implica vivir en el extranjero, y entonces fue la experiencia más difícil. Después estuve casi un año en Berlín, pero ahí estaba yo de paso, no sé cómo aterricé ahí, pero bueno, estaba de paso. Y de ahí me fui para Buenos Aires. En Buenos Aires estuve 2 años, de ahí me fui para Nueva York, ahí estudié. ¿Y en Nueva York cuánto estuviste? 2 años también. Ah, también. Y de ahí me fui bueno, y ahí estuve en tránsito, pasajera en tránsito, unos bastantes meses en los que no tenía domicilio fijo. Los franceses tienen una expresión que dice sin domicilio fijo. Sí. Y ¿Y en dónde andabas cuando estabas en estuve en tránsito? Chile, estuve en Valparaíso, después me vine para acá un poco, un par de meses acá, y ahí me invitaron a Bogotá. En ese estado de vagabundeo estaba yo como flotando cuando me invitaron a la Feria del Libro de Bogotá, y porque se publicaba La Azotea en Colombia. Y me fui convencida de que volvía, o sea, yo me fui con una maleta para estar ahí un mes, y había pasado un año y yo todavía no había vuelto a buscar más cosas. Finalmente volví a buscar más cosas, pero ya en ese momento estaba ya con trabajo, decidida a nivel universitario. Sí. Bueno, ese ha sido mi periplo, que ahora continúa porque me voy a Madrid, ¿no? Sí, ganaste una beca para estar 9 meses, un año, ¿no? Yo siempre digo que es en contra de mi voluntad, pero no es cierto porque yo me presento a las becas. Lo que pasa es que yo siempre creo que no me las voy a ganar. Claro. De todas formas, me interesa eso que dijiste de que fuiste pasajera en tránsito o sin domicilio conocido, porque justo ayer estábamos hablando con la Loba Rubia que cuando uno viaja de vacaciones, y mencionaba, ella vive en Suecia, y los suecos cuando van a Palma de Mallorca, o los montevideanos cuando se iban a Baliza, digamos, cuando uno viaja, se desplaza, como que cambia el escenario, la escenografía, y uno parece que tiene permiso para hacer de otra forma, ¿no? Sí, eso es el motivo por el que yo cambiaba, pero después me di cuenta que eso era un autoengaño,
y que no era cierto, que yo me llevaba a todas partes y que siempre, o sea, había un periodo de... Y un poco en el cuento del último verano de estas amigas que se van al pueblo en Francia, se toca el tema un poco porque es esa sensación de, al principio yo siempre tenía la ilusión de que acá me voy a reinventar, mira, acá voy a ser más sociable, acá voy a hacer cosas que no hacía antes. Ellos van a un pueblito chiquito de Francia, ¿no? Y después se da cuenta que ella en realidad se arrastra a sí misma con todas sus insatisfacciones y con todas sus y con toda su atmósfera pesada y opresiva, digamos, que ella la ciertas trajo, represiones que tiene también, exacto, digamos, y no se liberó, no es muy espontánea, Francia, y tiene, digamos, ella piensa que puede hablar con y fantasea que puede hablar con un personaje que fantasea aparece con ahí, dejarlo ¿no? todo y quedarse a vivir en ese pueblo, y entonces, claro, después y a mí me pasó, y después yo pasaba un tiempo prudencial, bastante corto generalmente, donde me encontraba siendo la misma persona que arrastra todas sus cargas de siempre en un setting diferente. Esa era la gran, en ese un entorno diferente. En un entorno diferente, de acuerdo. Sus estímulos que también son diferentes y eso genera microcambios. Bueno, pero en el fondo te llevas a vos mismo. En ese cuento donde hay una chica que se encuentra, digamos, con una amiga, van a un pueblo y se encuentran con el típico, bueno, típico digo yo, ¿no? Pero con alguien que le hace un discurso escéptico, nihilista, malditista, donde dice ¿para qué vivir? ¿Para qué hacer algo? ¿Para qué? Si digamos prácticamente si nos vamos a morir, si no contamos para nada, por lo tanto, dejé todo y la máxima liberación, ¿no? Esa idea, ese discurso, que también puede ocurrir, yo que sé, no sé, alguien en Baliza, en Punta del Diablo, en fin, o cualquier otro, y donde ella fantasea realmente, fantasea con hacerlo, con seguir eso, pero durante una noche, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ahora, a mí me interesaba lo de Sin Domicilio Conocido porque me daba la sensación, cuando leía los cuentos, que hay grandes relaciones entre los personajes, pero los países como que parece que están, los propios protagonistas están en tránsito. Claro, porque hay un desarraigo que atraviesa el libro, como una cosa, una pregunta que atraviesa el libro, que es ¿quién soy y quién soy en este lugar? Uh-huh. Entonces, cuando evidentemente te estás preguntando por tu identidad, ¿qué queda de vos cuando cambias de lugar? Esa es una pregunta que yo me tuve que hacer, porque yo al principio me quería engañar, ¿no? Digamos, me creía una cantidad de ilusiones, que el nuevo cambio es un nuevo cuando comienzo, uno cambia de lugar es un nuevo, claro, es un proyecto, comienzo, y sobre todo cada lugar tiene su propia, lo decíamos ayer, su propia ficción, ¿no? O sea, no es lo mismo irme a vivir yo a París que irme a vivir, yo que sé, a Cannes, por decirte algo, ¿no? O sea, tienen todos una ficción alrededor, tienen una fantasía, una postal, ¿no? Que uno participa de esa postal hasta y después también contrastás con la realidad. Claro. Y al final es una cuestión de cómo proyectás, y creo que eso, me decían, pero ¿por qué tanta, no sé, tanta negatividad? ¿Por qué no le gusta París? Bueno, a una de las personas que... No es que no le guste París, no es que, o sea, en realidad no es París. Yo creo que ese proceso lo tuve que hacer con Uruguay, ¿no? Como cuando yo me fui joven y tenía muchos conflictos, pero en realidad eran conflictos personales, no eran conflictos con Montevideo. En algún punto tuve que darme cuenta que Montevideo no sos tú, soy yo, ¿no? Otro detalle con los personajes es que son, digo, no sé si es esto, ¿no? Pero da la sensación de que hay son cosmopolitas. ¿En qué sentido? Van cambiando de países, van cambiando de personajes, pero hay... No sé, hay algo del siglo XXI también, y hay algo de determinadas zonas en las cuales uno se puede mover, digamos, que estas chicas que cambian de cuentos, pero se mueven y tienen códigos parecidos, aunque sean distintas. ¿Me explico o no? Ah, bueno, porque ahí habrás captado entonces tal vez algo mío que evidentemente está permeando todas las narradoras. No sé, digo, vos te fuiste a vivir 5 años a París y hay algo también, digo, de ese espíritu de los franceses que yo conozco, que son, digo, que son diferentes a los uruguayos. Hay algo, ¿no? Que son más pragmáticos o son más, a veces más, ¿no? También pueden ser más filósofos, pero pueden ser, digo, el tema de que, bueno, ¿no? Sí, es que no, pero que lo que te decía de París es eso, es como, no es París, o sea, yo no tengo ninguna opinión sobre París estrictamente, por decir cualquier ciudad, simplemente que
en los cuentos lo que se trasluce sobre, como si fuera un telón la ciudad, lo que se trasluce, lo que se proyecta sobre la ciudad finalmente es el estado de ánimo, es la mirada del protagonista, de la protagonista, y es su incomodidad y su conflicto interior. Entonces, cuando estás en conflicto interior, ningún lugar es suficiente, ¿no? Claro. Hay el primer cuento, bueno, es el único, me parece a mí, que, bueno, y el último, ¿no? Pero sobre todo el primer cuento hace algo muy difícil, que es tratar de hablar del esquema de un cuento, ¿no? En la estructura de un cuento mientras se está contando el cuento, ¿no? A partir de apuntes. ¿Vos sos así de hacer apuntes, ir tomándolos, o cuando te sentás a escribir? Sí, no, tengo la mayoría de esos cuentos, por lo menos el comienzo lo escribí en libretitas, por ejemplo. Pero eso lo hago también como una especie de exorcismo para quitarme el miedo de la página en blanco. Entonces yo lo escribo primero siempre en la libretita y después yo nunca me tengo que enfrentar a la página en blanco, porque lo que yo hago la primera vez que abro el Word blanco, titilante, es espantoso, es que ya solamente copio lo que está escrito en la libreta. Y ahí se terminó el pánico de la página en blanco. Y ahí arrancaste. Pero sí, claro, ahí en ese cuento estoy jugando con una cantidad de mecanismos que sí a veces aplico, no el 100% de las veces, pero sí poner de manifiesto los mecanismos internos. En ese cuento se está poniendo los esquemas o los recursos que hay para escribir un cuento, cómo escribió este cuento, y está muy bien, porque es como es la radiografía de un cuento, como los restos de un cuento, ¿no? Entonces está diciendo, esto no sé por qué lo escribí, esto no sé qué, y entonces y cuánto de azar hay, ¿no? Porque a veces es como sí, y esto no sé, o sea, o por lo menos no sé si de azar, pero de lo inconsciente, y que después ella reflexionando es como... Y de la represión también, porque también tenemos nuestros padres, y entonces en un momento ella dice, a mi madre este diálogo no le hubiera gustado, o le hubiera gustado, entonces lo pongo, no sé qué, ¿no? Entonces está discutiendo con su madre, y en realidad es una frase que ella considera que no es muy buen diálogo, pero lo pone igual, ¿no? Y hay claro, uno siempre está ese diálogo con los otros, también tiene ese diálogo con esa chica con la que salía, que dice, ella me diría tal cosa sobre sobre el personaje que creó de ella, ¿no? Y ahí en ese diálogo, en particular es una narradora que tiene conflicto con su relación con la escritura. Muy bien, Fernanda Trías, después de la pausa, amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos en la Feria Ideas Más, vamos a seguir hablando de No Soñarás Flores, el último libro de cuentos de Fernanda Trías, que está editado por Después de la pausa, amigos, continuamos aquí por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en la Feria Ideas Más, estamos en una transmisión especial por Radio Uruguay. Amigos, estamos hablando con Fernanda Trías. Ella es autora de No Soñarás Flores, que está editado por Editorial Amigos, una mirada turbia, torcida, nos muestra siempre el lado más oculto de lo cotidiano. Estoy de acuerdo con eso, en la que Fernanda Trías se inserta naturalmente y se proyecta con una voz propia. Aquí hay gente que mira la muerte de cerca, eso no lo mencionamos también, una presencia casi constante es la muerte en estos cuentos, no porque aparezca mucho, sino porque se habla, las protagonistas, las narradoras, hablan de la muerte y piensan en la muerte física, digamos, ¿no? O sea, para empezar, Fernanda, aquí hay mucha sensorialidad también, ¿no? Hay mucha sensorialidad, mucha sensualidad también. Hay un cuento donde la narradora huele, bueno, No Soñarás Flores es eso, digamos, el tema del olor, los olores, en fin. O el primer cuento donde hay alguien que se pone a analizar un durazno cómo está, no, un durazno es una naranja. Una naranja echada a perder, ¿no? Que se está echando a perder, una naranja que se está echando a perder por el clima, y es eso alguien que creo que ella es canadiense o desde el sur, del norte, le está diciendo, le está increpando a otra persona que en estos climas donde vivimos nosotros, en Buenos Aires, en Montevideo, en el Río de la Plata, si hay algo que sobra es la humedad, ¿no? Son húmedos, somos húmedos. Dice, ¿no? allá las cosas no se pudren así. Claro, no, claro. Que quiere decir, en más de un sentido se podría interpretar esa claro. Y aparte, digo, pero no solamente es que menciona esa naranja que se está
está podrida o está pasada, sino que hay una descripción sensorial en imágenes que no siempre son imágenes visuales, sino las más de las veces son imágenes táctiles o son olfativas, ¿no? Claramente. Sí, a mí me interesa eso de, o sea, siempre naturalmente tengo la tendencia a narrar con imágenes sensoriales de otros sentidos que no sean esencialmente la vista, que es como el que tendemos a apoyarnos demasiado en él, en la vista, pero la verdad es que sí, yo soy muy sensorial, muy poco abstracta. Cuando a mí me empiezan a hablar de una idea abstracta, yo digo, por ejemplo, Claro. y espero que el otro me dé un ejemplo, Claro. que me la baje a tierra, me lo aterrice. Eso lo hago siempre en las conversaciones, sobre temas abstractos o lo que sea, digo, dame un ejemplo, y se ve que esa es mi manera de relacionarme con las cosas, y entonces cuando escribo naturalmente tiendo a ser muy sensorial, a incluir los otros sentidos, y es cierto, cuando vos decías, claro, no soñará flores, está hablando del olor, y la narradora empieza a oler todas las cosas de su padre muerto. Yo me gustó lo que dijiste porque también ahora que lo pienso es, a su vez está tratando de oler algo que se le escapa, ¿no? Porque Claro. son flores que son imaginarias, ¿no? Son Claro. flores que están en un sueño. Entonces, estrictamente hablando, no se puede, no se va a poder aprender o agarrar ese... No, pero aparte los olores parece que, digo, porque uno visualmente saca una foto, en fin, pero los olores se van yendo. Y también se dice en un momento, yo no me acuerdo textual, pero aquella idea de Lacan, ¿no? De que uno muere, hay una segunda muerte, ¿no? Uno muere, pero en realidad la segunda muerte es cuando muere la última persona que nos conoció, ¿no? La última persona que podía haber dicho, mirá, yo conocí a fulanito, a Pablo, no sé qué, no sé cuánto. Cuando muere ahí se produce una segunda muerte. No está expresado así para nada, pero en un momento la protagonista dice que, bueno, cuando se vaya el último olor de su padre, ahí realmente lo va a terminar de perder, digamos, ¿no? Sí, porque en realidad, digamos, yo pensé en eso cuando murió mi padre, porque ahora incluso tengo muy pocas grabaciones de su voz. Porque antes, yo creo, antes de la época en que todo el tiempo estábamos filmando a las personas, de esta época en la que todo el tiempo estamos filmando a las personas, si lo pensás, había, o sea, mucha gente que se habrá muerto sin dejar ninguna grabación de su voz, y entonces vos te podés acordar en la mente, había veces me parece todavía escuchar la voz del hebrero, por ejemplo, el tono de la voz, pero claro, también hay entrevistas que siguen estando y que a veces yo en YouTube, yo a veces vuelvo sobre ellas. Pero si no, también eso desaparece. En tu imaginación lo que más te queda es la imagen, el sonido ya bastante más efímero y el olor. ¿Cómo haces para El olor es lo más efímero de todo, ¿no? Da la impresión que es lo más efímero. También hay incluso en un cuento donde hay un sepulturero que es el único cuento como que cambias, digamos, de tono, de visión, de formulación, porque digo, ahí hay primero que como que te retrotraes, digamos, no es en el presente o en el presente inmediato, o no es en los últimos 20 años, por llamarle algo, no es en el siglo XXI, y también tampoco es en esa clase social que podría ser universitaria, en fin, donde hay una serie de, ¿no? Y además es el único narrador hombre, ¿no? Y es hombre también. Aunque son como sí, son polifónicos, sí. ¿No? ¿Y por qué pusiste, esto es una pavada mía, pero por qué le pusiste, pues se llama Insúa el cuento, me imagino que es el apellido del sepulturero, pero lo que puso Fernanda Trías es que cada vez que habla alguien le puso las iniciales, W.I y yo que sé otros. Sí, el Insúa se llama así porque ese es el nombre del sepulturero que existió y que yo conocí, que yo entrevisté. No inventé yo lo que dice el sepulturero. ¿En serio? Entonces, él se llama Washington Insúa. Entonces ese era es por ahí el nombre. Ahora, ¿por qué? Porque yo le di vueltas a la estructura y dije, ¿cómo voy a separar estas voces? Voy a separarla con asterisco, voy a separarla con números, voy a separarla con nombres, los nombres de los que van hablando. Sí. Y en un momento tenía nombres. Y luego, ¿cómo voy a marcar quién está hablando? ¿No? Voy a poner el nombre. Y eso estuvo por un tiempo en alguna versión de ese cuento que salió en alguna antología, sale con nombres, por ejemplo. Y después me di cuenta de algo que dice Insúa. Y él dice, somos solo iniciales sobre esas
piedras, o sea, ¿no? Como esa desaparición. Porque están viendo las lápidas, están viendo, digamos, el cementerio. Este hombre es un sepulturero, trabaja, es un municipal que trabaja en el cementerio. Mirá vos, yo solamente tuve como una ráfaga cuando leí el final, que Insúa está diciendo... yo estoy tranquilo con la muerte, pero si pudiéramos echarle agua a ese reloj de arena para que no pasara y quedara estacionado, sería fabuloso, ¿no? Sería fabuloso. Y yo dije, esto se lo debe haber dicho a alguien a Fernanda. Porque suena como dicho. Suena como un pensamiento que tiene alguien que lo dijo y que no necesariamente tiene que ver con el personaje, digamos, digo, con el desarrollo, digamos, ¿no? Sí, de hecho esa frase él la dijo y yo tengo la grabación, porque yo lo entrevisté, lo filmé, y en el año 2007 habrá sido. ¿Por qué hiciste esa Porque yo fue una época, unos años de mi vida, entre el 2005 y el 2009, en el que yo en 2009 empecé otra vez a escribir, pero hubo unos años en los que yo dejé de escribir y me dediqué a hacer audiovisual. Me interesaba el documental, el video documental, ¿no? Entonces yo hice un par de documentales y uno de ellos, para uno de ellos entrevisté lo conocí un día yendo al cementerio central y hablé con él y cuando me dio vuelta la cabeza, en un segundo. Entonces ¿Por dije, qué? no. ¿Porque te pareció impresionante? Porque la manera en que hablaba era con lo que vos decías de la muerte, de la materialidad de la muerte. La manera en que la simpleza con la que él hablaba de lo más material, de la muerte del cuerpo, no de la muerte como a veces nosotros ya a un nivel más simbólico, sino así como bueno, lo concreto. El cuerpo que se va a deshacer y a pudrir y a descomponer, pero te lo hablaba sin ningún morbo y además siendo una persona que yo creo que extremadamente espiritual, que había logrado una espiritualidad por el simple hecho de estar en estado contemplativo durante 20, 30 años adentro del cementerio. Entonces me pareció además que él pertenecía, o sea, ¿cuándo uno piensa en los sepultureros? Nunca. Entonces yo me di cuenta aparte, que él era un ser invisible en nuestra sociedad. Hay una especie de estigma porque en un momento le dice a una señora, a una muchacha que está bailando, que es municipal, sí, pero soy sepulturero, y bueno, y ahí se termina todo. Porque él me decía que él no decía que era sepulturero, más bien decía que era el funcionario de la intendencia, y ahí iba zafando hasta que lo tenía que realmente decir. Y sí, por supuesto. Entonces son seres que yo me di cuenta nunca había considerado hasta ese día, que son seres invisibles, de esas categorías invisibles que hay en la sociedad. Sí. Y dije, hay que darle voz. Entonces lo filmé y por eso quise hacer el documental. Ahora, después me di cuenta que ese documental, que existió durante un tiempo en algunos festivales y todo, desaparece porque no está, uno no tiene acceso a esas cosas. Pero después subí a YouTube. Sí, claro, pero no, porque tampoco es que después yo no seguía haciendo esto. Entonces, mi lástima era decir, no va a quedar escrito, que es la manera en que yo siento que lo dije, ¿no? Correcto. Entonces, por eso quise escribirlo. Y él habla eso de que pasamos a hacer unas iniciales, y a su vez él es una inicial, porque él es un funcionario con un número, un funcionario público municipal con un número, el funcionario número tal. Y se olvidan de toda la problemática que es ese trabajo. Sí, bueno, se va a una automatización. De todas formas, yo creo que más allá, permitime que te diga, más allá de que quisiste darle voz a Insúa y que tiene que ver, digo, hay un par de momentos que están muy bien. Por ejemplo, él pregunta si existe otro mundo. A veces vienen los estudiantes de Bellas Artes y caminan conmigo entre estas esculturas. Según la perspectiva de donde las mires, muchas cosas cambian. La piedra tiene movimiento, aunque sos vos el que se mueve por ella. No creo que haya otro mundo. Pero si volvieran a ser, sería otra vez sepulturero. ¿Cómo explicarlo? Un sepulturero puede acercarse a personas que cumplieron un ciclo de vida, seres que nunca te imaginaste poder tocar, con quienes nunca imaginaste compartir ese instante. Ellos muertos y vos vivos. Cuerpos extraños, tenés razón, pero no más extraños que el de esa muchacha a la que toqué una sola vez en un baile. Ahí hay una cuestión también de nuevo de película, una cuestión muy romántica que la tocó una vez, y yo pensé, digamos, una vez leí que Orson Welles decía que él le había dado la mano a una actriz famosísima que se llamaba Sarah Bernhardt, ¿no?
y dice que Sara Bernard cuando era chica le había dado la mano a Napoleón. Entonces ahí estaba tocándole la mano a Napoleón, digamos, ¿no? Hay algo de eso, digamos. Y también este cuento, con ser diferente el tono, es atravesado por las mismas. Digo, a vos te interesa, más allá de darle la voz a Insúa, te interesa el tema de la muerte. Claro, por supuesto. Y el tema de la... Sí, ese tema... me interesa mucho. Yo lo vengo trabajando desde lo primero que escribí, desde la azotea incluso. Sí, tiene un tono distinto por eso, también porque se mezcla un lado documental con un lado de ficción. Entonces... Pero los otros capaz que tienen un lado documental también. Puede ser. ¿No? Porque se tienen basadas en tu vida, en los conocimientos, en todo lo que... Digo, esas charlas que hay en un bar, esas charlas con esas... esas amistades, esas relaciones donde, por ejemplo, yo, atención, no digo que lo hayas vivido ni mucho menos, pero hay un momento que yo marqué y dije, ¿por qué lo marqué esto? No me acuerdo por qué lo marqué. Y dije, me pareció brillante psicológicamente, ¿no? Ella dice, si soy sincera, dice, esta es una chica que está hablando, también debería confesar que hubo otra cosa que me perturbó, que Panizza no sufriera por mí. Egocéntrica de chica. Ridículo, ya sé, porque acababa de conocerlo, pero todo eso se precipitó en el instante mismo en que abrió la puerta a vaivén y dio los 3 pasos hasta nosotras, con las batas desmadejada en el brazo, la boca murmurando a medias perdón, el olor a cloroformo que me llegó como una oleada del pasado, cuando acompañaba a mi padre a las rondas del hospital. Yo tenía todos los derechos porque era la hija del médico, en fin. Pero me gustó eso, que ella misma dijera, ¿no? Que parecía una pavada, pero dice, pero en realidad quería que sufriera por mí. Sí, esas cosas son las que me gusta ir descubriendo a medida que voy escribiendo, ¿no? Eso no son cosas que yo las tengo pensadas, No, ni claro. que ni me di cuenta, o sea, que son las epifanías que aparecen durante el proceso de Que escritura. el propio personaje que de pronto lo estoy escribiendo y digo, ¿y esto cuándo lo pensé? No, ahora. Claro. Yo creo, bueno, de Graham Greene decía que una novela o un cuento empieza a funcionar cuando hay algún personaje que hace o dice una cosa que no pensaba hacer, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, sí, con que uno entra en contacto con una parte que no pensaba de sí mismo, ¿no? Pienso yo, digo, de cada uno tenemos una teoría. En mí, o sea, hay muchos tipos de hay escritores, pero yo sí pienso que eso es lo que a mí más me interesa, porque, y en eso soy un poco lebreriana de decir, bueno, no sé si tengo ganas de escribir algo que ya me lo sé todo de principio a fin, de cabo a rabo. Cuando ya se me van las ganas de escribirlo si lo sé. No, y aparte después eso te lleva, digamos, me da la sensación que siempre, pero igual yo lo hago también, que lleva un gran esfuerzo de corrección y de edición, ¿no? Para ajustarlo, ¿no? En cambio lo otro, lo que uno va descubriendo en su momento, me parece que a veces queda como, no se necesita tan, me da la sensación, no sé, yo en fin, sufro bastante haciendo correcciones, sobre todo porque cuando quedas hipnotizado por lo que escribiste, no le ves los errores. No, claro. Por eso te lo tiene que leer alguien que te vaya a dar palo, ¿no? Muy bien, y a Fernanda Trías la leyeron, entre otros, Giovanna Rivero, hablamos con ella en su momento, es una escritora boliviana de primer orden, y Diego Zúñiga también lo conocí, un escritor chileno joven de primer orden. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos aquí en la Feria Ideas Más, vamos a la pausa, estamos conversando con Fernanda Trías sobre el libro No Soñará Flores, editado por Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos aquí conversando con Fernanda Trías sobre No Soñará Flores, este libro que tiene una cosa muy curiosa, Fernanda, y es la siguiente. A mí me llamó la atención. En la contratapa normalmente se suele, esto parece una tontería, pero bueno, en la contratapa se suele poner, digamos, la opinión de un escritor, firma al lado, ¿no? O el editor o alguien hace la contratapa y habla del libro. En este caso hay 2 textos, ¿no? Pero los 2 textos tienen 2 firmas. Uno es Luis López Aliaga y Diego Zúñiga, y es ese texto, digamos, o capaz que está separado, y el otro es Magela Baudouin y Giovanna Rivero. Sí, porque ahí ellas estaban, los 4 estaban actuando, los 4 son escritores y escritores muy admirados por mí, pero estaban actuando en calidad de editores.
Entonces, Luis López Aliaga y Zúñiga y Diego Zúñiga tienen una editorial en Chile que se llama Montacerdos, y Giovanna Rivero y Magela Baudouin, que es la escritora que ganó el premio Gabriel García Márquez de cuento del 2015, ellas dos iniciaron una colección de narradoras latinoamericanas mujeres en Bolivia. En Bolivia. Entonces ahí ellos escribieron, ellos cuatro escribieron esos textos en calidad de editores, entonces los escribieron y los firmaron de a dos. Y también salieron, digamos, en la edición de No Soñarás Flores en Chile. Exacto. Y en Bolivia. Claro. No. Ajá. Mirá vos. ¿Y cómo es esto de publicar en tantos países? Bueno, eso... Es lindo, ¿no? Va a ser sí. que no. Sí, eso tiene varias cosas buenas. Yo pienso que las editoriales locales son las que están mejor capacitadas para darle vida al libro, para que ese libro circule y llegue a los lectores de ese lugar. Entonces yo prefiero relacionarme así con editoriales locales en cada país, porque luego lo que es libros importados y esto y lo otro no tiene el mismo acceso. No, digamos que no tiene el mismo cuidado, las mismas recepciones, digamos, en general ese auge de las editoriales como independientes, de prestigio, que tienen un catálogo muy bien cuidado y que en general atrás hay escritores, hay varios escritores. Eso se da en todos los países, ¿no? Sí, y entonces te da la sensación de que también como autor también te sentís más cuidado, ¿no? Porque generalmente hay un cariño a... ¿Y vos nunca publicaste con una multinacional, así como Planeta o esto? Por favor? No. Bien. Y en el caso de No Soñarás Flores, estamos hablando de estos cuentos. ¿Cuánto, para decir algo así, cuánto te llevó decir ya está pronto el libro? Mucho, pero la verdad que fueron cuentos que yo... Nunca trabajé como diciendo voy a escribir estos cuentos para el libro, ¿no? Siempre los cuentos nacían por necesidad de escribirse y los iba escribiendo y iban quedando ahí, pero no como un proyecto de libro hasta que ya estaban casi todos escritos y pude entender que ahí había los lazos que los vinculaban y ahí fue cuando me di cuenta que estaba el libro y ahí empecé ya el proceso de corrección pensando, bueno, estos cuentos los voy a publicar en un volumen. Y ese proceso me habrá llevado como 2 años, solo el proceso de corrección. Pero los cuentos, el más viejo es del 2009, entonces están escritos entre 2009 y 2014. El más nuevo 2014. El cuento que cierra el volumen, No Soñarás Flores, es quizás el único que, digamos, se va al tono que no sea un tono realista propiamente dicho, ¿no? Todos los demás son como hay un realismo cotidiano, digamos, entre muchachos, entre gente que, bueno, que son universitarios, digamos, que tienen un determinado nivel y van pasando, digamos, en diferentes lados. Salvo Insúa también, reitero, que bueno, es un obrero municipal. En No Robarás Flores es el único que es, digamos, abiertamente como onírico o que tiene, digamos, una beta fantástica y donde, digamos, o quizás son los 13 personajes, atención, que viven en el mundo así, que es recontra realista. Pero en un momento en No Soñarás Flores dice: fue anocheciendo y nadie se movió a encender las lámparas. Entre las sombras las esculturas ya no tenían la palidez desangrada de antes. Y yo pensé, nadie encendía las lámparas. Sí, claro. Sí, yo también, es un guiño. Porque no hay tantos guiños, yo no los encontré, o capaz que yo no los vi, digamos. O si no hay. No. ¿Te gusta hacer guiños No, así, trato de no, me contengo. intertextuales, así, no? Me contengo porque a mí no me gusta que cada uno trata de escribir la literatura que le gusta leer, ¿no? Y a mí me gusta leer muchos tipos distintos de literatura, pero generalmente la que es más intelectual no conecto tanto. Entonces, cuando hacen muchos guiños y referencias, yo siento que generalmente me siento que quedo por fuera de esos guiños y referencias y entonces no me gusta hacer lo mismo. Pero esa fue muy tentadora.
Ajá. Es muy felisbertiana, pero el cuento en sí mismo no es felisbertiano, ¿no? No, No, para y nada. tampoco es que sea fantástico, pero sí tiene ese momento en el que no se distingue entre sí, si es entre la realidad y si esas esculturas no cobran una especie de vida. Sin duda las cobran para los personajes, ¿no? Bueno, es felisbertiano en ese sentido, las hortensias también, ¿no? El tema de los muñecos que cobran vida, en fin. Hay un personaje ahí que, por ejemplo, vive tomando, es un médico y vive tomando droga de todo tipo, ¿no? Sí. Por la mañana, por la tarde, se vive automedicando constantemente y entonces se va, su visión puede estar cambiada. A mí no tiene nada que ver, pero me recordó muy vagamente a Gelatina de Mario Lebrero, porque en Gelatina también ellos están en un mundo, en un lugar, y donde que podría ser un barrio perfectamente, pero simplemente que la forma en que ellos miran el mundo parece que, bueno, puede ser post-apocalíptico, puede haber pasado no sé qué, digo, no se sabe, porque Sí. el paisaje... También porque está todo trastornado por el dolor, por el duelo. La etapa de duelo de la muerte de un ser querido trastoca la realidad. Así lo viví yo. Sí. Te da esa sensación como si estuvieras viendo todo a través de un vidrio que distorsiona o que no, como hay una distancia entre yo y lo demás, las cosas Sí, la gente parece que que no está pasan sufriendo, fuera sí, de la sí, 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 realidad. sí, Esta claro, gente claro. no está sufriendo, Claro, la no gente no está entiendo sufriendo, cómo, sí, 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 cómo sí. es posible. Y como ellos ellos salen a juntarse porque son como un club de dolientes, Ujú. inevitablemente está esa irrealidad que te produce el sufrimiento intenso, ¿no? Los tres sí, tienen dolores físicos también o psíquicos muy fuertes, ¿no? Sí. ¿No? Muy fuertes. O porque tienen, digamos, familiares, en fin, que han visto la muerte o sobre todo la degradación de cerca, ¿no? Muy cerca, ¿no? Sí. Hay uno que se plantea, por ejemplo, ¿por qué seguir queriendo a su esposa si ella ya no lo reconoce, por ejemplo, ¿no? Claro, y es duro porque era ahí no queda claro hasta qué punto ese momento que tiene y que lo confiesa no es el que le genera una culpa tremenda, ¿no? Claro, sí, sí, está culpabilizado porque por un lado dijo voy a bajar la cortina, pero por otro lado digo tiene ese, todavía no lo superó, digamos, no lo tiene totalmente superado. Y bueno, y aparte hay alguien que le dice que no, y tiene que superarlo, por ejemplo, ¿no? Que le enoja mucho. Sí, que le enoja mucho que haya hecho eso y ahí aparece también. Pregunta, el tema de las relaciones entre sexos, hombres y mujeres. ¿Hay una mirada femenina claramente? ¿Hay una mirada por... No. Yo no sé, porque la pregunta es, hoy hablaba justo de Sí. eso más temprano, ¿qué es una mirada femenina? Yo no sé qué es una mirada femenina, ni tampoco es, cuando dice, bueno, pero hay masculinidad en estos personajes femeninos, tampoco sé porque tampoco sé qué es la masculinidad, ¿cómo la definiría? No me Sí. quiero meter a definirla, No. porque la verdad es que tampoco sabría, pero lo que hay es una mirada... que obviamente está a través de mis ojos de Fernanda Trías, que soy mujer, entonces si si esa mirada es femenina o no es femenina, no lo sé, Ujú. pero proviene de esta mujer Perfecto. que soy yo en particular, Ujú. que estoy segura es muy distinta a otra, ¿no? No, digo, quizás también yo me expresé mal en el sentido de que parte de No soñar a flores es el tema de las relaciones humanas. Claro. Ese es un tema que a mí Constantemente, me es constante, obsesiona ¿no? porque soy muy mala para las relaciones. Sí, bueno, es humanas. constantemente el tema de ida y venida. Por eso yo te decía que me hacía acordar algunos cuentos tuyos a esas películas francesas, ¿no? Donde todo va bien y de repente se dan vuelta y tac, ¿no? Hay, ¿no? Y Claro, van puede ser y porque ahí vienen, en ¿no? esas películas, ya te imagino, ya te imagino cuál estás imaginando, es mucho sobre el tema de los vínculos. Sí, sí, sobre la relación específicamente, ¿no? A mí Vínculos. me interesa de ese este, tipo de... la dificultad para todo tipo de vínculos interpersonales, como la amistad, el ser madre, el ser hija, el padre, los amantes, las parejas con amantes. Exacto, todo eso, O los conocimientos de las parejas que tenían antes novias y vuelven a aparecer, o novios. Sí, Sí. y entonces todo eso, digamos, a mí me Hay resulta mucha- sumamente difícil, eso no sé cómo hace la Hay gente. mucha tela para cortar ahí, ¿no? Y entonces, claro, me obsesiona en ese sentido, en el sentido que digo, pero ¿por qué para mí es tan difícil, para muchas personas parece tanto más fácil? Bueno, pero yo creo que también son, digo, cada uno está en eso, como decías vos, en esas frecuencias, en esos discursos. Y el ejemplo más claro que pusiste para mí es cuando hay seres dolientes, seres que les pasó algo terrible, entonces se ven diferenciados del resto, ¿no? El resto
parece que está en otra frecuencia, viviendo una vida normal, o todos hacen como que viven una vida normal, y estos están en otra frecuencia donde ven los límites, ¿no? Digamos, Sí. ven los límites. Y yo aplicaría lo mismo al tema de las relaciones, como que vos ves los límites o se exponen los límites de las relaciones, ¿no? O sea, que nada es para siempre, o que todo puede a la vuelta de la esquina, en fin, que todo depende de muchísimas cosas, en fin. ¿Me explico? Sí, y también ahí el tema de decir, bueno, hay algo, digamos, el tema de no soñar a flores, del propio título, Sí. ¿no? Esa desesperanza que de alguna manera permea todos los cuentos. Como decís, Sí, permea todos los cuentos, pero ellas siempre se ilusionan y siempre aparecen siempre aparece una, ¿no? Siempre aparece una nueva ilusión. y ¿no? de alguna Es manera constante. también un poco sobreviven, que es algo que me hicieron notar hoy, que yo no me había dado cuenta porque le hacía más énfasis en la parte oscura de la desesperanza, pero obviamente no se puede salir ileso y siempre salís transformada de las experiencias, tal vez transformado para mal o lo que sea, Sí. pero se sobrevive. No, se sobrevive, e insisto también con el tema de la muerte que atraviesa, creo que se habla mucho más de lo que aparece en realidad, digamos, es como las relaciones humanas y el tema del límite, que yo creo que son como dos límites que aparecen en el sentido de que nada es para siempre, ¿no? En ese sentido, ¿no? Una y otra vez. Fernanda Trías, No soñarás flores, esto está editado por y Fernanda estuvo aquí con nosotros en La Máquina de Pensar, en la Feria Ideas Más. Se puede comprar en el stand de también el libro, y hay que decir también que, bueno, Fernanda Trías, pronto te vas, digo, que te vaya bien allá en España. Muchas gracias, sí. Gracias por estar en la Qué Máquina de Pensar. incógnita. Gracias. Pero estoy Gracias. muy feliz de haber estado acá. Gracias por invitarme. Gracias, Fernanda. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Continuaremos después. Amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.